Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase. Nos vamos a meter de lleno en lo que es el potencial de acción. Bien, como dijimos antes, vamos a tener diferentes potenciales, por ahí más chiquititos, que o se suman o hay un potencial suficientemente grande que va a ocasionar una diferencia de al menos 10 milivoltios. Entonces este potencial de menos 70 va a pasar a menos 60, se va a llegar al umbral de excitación y se va a producir el potencial de acción. A esto después le vamos a poner nombre, ¿sí? Pero siempre que se llegue al umbral de excitación se va a desencadenar el potencial de acción. Siempre. Bien. Entonces, de esta forma, esta diferencia de voltaje hace que se modifique la conformación de los diferentes canales iónicos que hay en la membrana. ¿Qué es un canal iónico? Es como un puente, es como un tubito, una proteína que comunica el interior con el exterior de la célula, que puede estar cerrado, semicerrado, abierto, en diferentes formas. Algunos de esos canales permiten pasar electrolitos, iones, ¿sí? Sustancias, sodio, cloro, potasio, con carga eléctrica. Entonces, de esta forma, cuando se llega al umbral, este cambio eléctrico produce que de forma masiva los canales iónicos, sobre todo el sodio, se abran. Se abran y así, entonces, como dijimos que teníamos mucho más sodio fuera de la neurona, todo ese sodio que estaba fuera, como ya le abrieron las puertas a la célula, va a ingresar de forma masiva a la célula. Entonces vean acá en el gráfico que desde donde tienen el 4, donde está figura el 4, vean que la curva asciende muy rápido, en muy poquito tiempo llega al pico esa curva. ¿Sí? Después le toma un poquitito más de tiempo, ¿sí? Volver otra vez al reposo. Bien, entonces esta curva rápida es el ingreso del sodio. Bien, a esto lo vamos a llamar despolarización. ¿Sí? Se está rompiendo el potencial de la membrana. Y si al tener menos 70 la neurona está polarizada, si yo la llevo a un potencial de 0 o incluso positivo, como ven acá, en realidad está perdiendo su potencial. Por eso se lo llama despolarización. Todo lo que va a pasar después se va a llamar repolarización, e incluso en algún momento la neurona pasa a tener un potencial incluso mucho más negativo que menos 70, a eso lo vamos a llamar hiperpolarización, hasta que nuevamente llega al potencial de reposo. Bien, como dijimos recién, este breve aumento de la permeabilidad de la membrana celular al sodio, por este cambio de potencial, cambia drásticamente el potencial de membrana. Lo primero que sucede de forma masiva, aumenta la permeabilidad del sodio y por la fuerza de difusión, presión electrostática que vimos antes, hace que el sodio que está afuera, hay un flujo enorme hacia el interior celular. A la vez que pasa esto, también hay un aumento de la permeabilidad del potasio. Es más tranquilo, es más suave, es un poquito más sostenido en el tiempo. Los cambios en el canal de sodio ocurren de forma muy breve y de forma muy rápida y como a gran escala. En cambio, la apertura de los canales de potasio es más lento, más solapado. Por ahí no se abren tantos canales de potasio, o por lo menos no al principio, sino que les lleva un poco más tiempo. Entonces este potasio, recuerden que el potasio lo teníamos más concentrado adentro de la célula. Entonces si tiene el canal abierto, de adentro de la célula va a ir hacia afuera. Por esta característica que con los cambios de potenciales, con los cambios de eléctricos de voltaje se abran los canales, no hay que ser por ahí muy inteligente, estos canales iónicos se van a llamar voltaje dependientes. Entonces se abren o se cierran, permitiendo la entrada de iones conforme a cuál sea el valor del potencial de la membrana. Y así como entra sodio, estamos viendo que sale potasio. Bien, la razón es que si de repente entra tanto sodio,
y nunca sale alguna carga positiva, la célula vimos que por presión electrostática no solo ingresan las cargas eléctricas, sino que también se arrastra agua. Entonces, si entra de forma masiva el sodio, va a entrar arrastrando agua. Si de alguna forma yo muevo que ese agua también tenga, aunque sea menor, pero algún flujo hacia afuera, la célula se hincha y se muere. Entonces, mediante la salida del potasio, permito más o menos modular toda esta situación. Después vamos a ver qué pasa con el potasio y el sodio. Bien. Entonces vimos que en el gráfico de abajo a la izquierda están viendo, vamos a ver las diferentes cosas que van ocurriendo a lo largo de ese potencial de acción, ¿sí? Del 1 al 6. Y arriba a la izquierda en este gráfico está mostrado el comportamiento de los canales. Habitualmente es de sodio, ¿sí? Lo mismo podemos decir para los de potasio. Entonces en el 1, diferentes estímulos o un estímulo grande producen esa diferencia de voltaje, se llega al umbral de excitación, alcanza el umbral, entonces se produce, inicia el potencial de acción, se produce la despolarización. Hay un cambio de voltaje en el interior celular, se abren los canales de sodio, voltaje dependientes, entra rápido sodio, entonces de menos 70 milivoltios entra tanto sodio que llega a más 40 milivoltios, más 30, más 40. La verdad es una enormidad, cambia más de 100 milivoltios el potencial. Vean en el gráfico de arriba, cuando se llega al umbral, ese canal que está cerrado se abre. Entonces el sodio puede pasar sin ningún tipo de problema. Yendo al punto 2, a la vez que pasa esto, pero un poquito más lento, se empiezan también a abrir los canales iónicos de potasio, voltaje dependientes. Son menos sensibles, entonces tardan un poquitito más, requieren una mayor despolarización, o sea, con el umbral para el potencial para el receptor para el canal de potasio no va a ser de menos 60, sino que seguramente va a ser de menos 50, menos 40, entonces tarda un poco más. Por eso se abren después de los canales de sodio. Llegando al punto 3, es como el pico máximo del potencial de acción, ¿sí? Alcanza el valor máximo que ronda los más 40 milivoltios y dura aproximadamente, o sea, se llega a este punto 1 milisegundo después del inicio. Es rapidísimo. Y en este punto dijimos que son canales voltaje dependientes. Así como se abren a menos 60 milivoltios, cuando yo llego a los 40 milivoltios, en realidad tengo un voltaje totalmente diferente a esos menos 60. Entonces, así como los menos 60 milivoltios me abrieron el canal, cuando me sigue cambiando el voltaje, se hace tan positivo, se pierde esa respuesta. Entonces el canal, como ven arriba a la izquierda en el gráfico, en el punto 3, el canal empieza a cerrarse. A esto lo vamos a llamar periodo refractario. Después vamos a ver qué son los periodos refractarios. Los canales de sodio, se bloquean, no se pueden volver a abrirse hasta que la membrana vuelva a su potencial de reposo. Después vamos a ver alguna salvedad de esto. En el punto 4, ¿sí? Ya no está entrando más sodio, pero vimos que el potasio sigue saliendo, ¿sí? Dijimos que eran menos sensibles a los cambios de voltaje los canales de potasio, entonces le cuesta más que reaccionen, incluso con este voltaje positivo. Entonces llega un momento que se frena el ingreso de sodio, pero el potasio sigue saliendo. Entonces el potencial empieza a bajar, a bajar, a bajar, y no solo a menos 70, incluso se hace más negativo todavía, menos 80, más o menos. A esto se le va a llamar una hiperpolarización, por la acumulación de potasio en el exterior de la membrana. Finalmente, ya acá, en esa hiperpolarización, el canal de sodio vuelve a estar completamente cerrado. Pero, si hay un nuevo cambio de potencial en la membrana, puede volver a activarse.
Bien, entonces finalmente, en este punto 3, donde el canal de sodio empieza a cerrarse, si por más que llegue un, un nuevo estímulo, no importa el voltaje, no importa el cambio de voltaje que produzca, no va a producir ningún tipo de respuesta, ¿sí? Porque ese canal está completamente cerrado y perdió su sensibilidad voltaje dependiente. Entonces, por más que llegue un nuevo estímulo, no pasa nada. A este periodo refractario lo vamos a llamar absoluto. Bien, ahora cuando estamos llegando al punto 5, ¿sí? Ocurrió la hiperpolarización, se empieza otra vez a llegar a ese potencial, de reposo. Se llega al potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Eléctricamente se supone que está todo vuelto acomodado. Pero ¿qué pasa? Habitualmente tenemos mucho sodio afuera de la célula y mucho potasio adentro. Ahora nos quedaron invertidos. El sodio tengo más adentro de la célula y tengo mucho potasio afuera. Entonces la neurona tiene que gastar energía a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Todo ese sodio que está adentro lo tiene que sacar. Todo ese potasio que está afuera lo tiene que volver a hacer entrar. Entonces, al inicio de este proceso, los canales siguen cerrados y por más que haya una diferencia de voltaje, no se va a producir un potencial de acción. Pero a medida que la bomba ya más o menos fue equilibrando también las sustancias, no solo eléctricamente, sino la parte química, si llega un potencial muy chiquitito, un estímulo chiquitito, no va a pasar absolutamente nada. Pero si realmente llega un estímulo que genere una enorme diferencia de voltaje, bueno, quizás pueda generarse algún potencial de acción. A esto lo vamos a llamar un periodo refractario, pero ya no absoluto, sino que va a ser relativo. Bien, como dijimos, si los estímulos que llegan generan poquita diferencia de voltaje, se van a generar determinados potenciales, pero muy chiquititos, que van a desaparecer. Ahora, si uno solo es suficientemente intenso o varios potenciales más chiquititos se suman, se llega a este umbral de excitación y dijimos que sí o sí siempre se va a producir el potencial de acción. A esto lo vamos a llamar ley de todo o nada. Si no se llega al umbral, no pasa nada. Si se llega al umbral, siempre sí o sí se va a desencadenar un potencial de acción. Bien, y este potencial de acción, una vez que se desencadena, se va a transmitir a lo largo de todo el axón. Siempre va a mantener el mismo tamaño. Vean en el gráfico de la izquierda que si yo pongo electrodos en diferentes puntos del axón, de izquierda a derecha, me va a tomar más tiempo, ¿sí?, registrar ese potencial de acción. Pero vean que la amplitud del tamaño de ese potencial siempre va a ser el mismo. Ahora, cuando un estímulo es más chiquitito y no se llegó al umbral, no se desencadenó el potencial de acción, hasta cierto punto se va a transmitir también por el axón. Pero vean cómo la amplitud, ¿sí?, en el gráfico, en el dibujo de la derecha, cómo esa amplitud, ¿sí?, cada vez que tomo ese potencial, cada vez va a ser más chiquitito hasta que desaparezca. Bien. Y una vez que llega a un punto de ramificación del axón, dijimos que el axón al final tenía unas pequeñas ramificaciones también, ese potencial de acción se divide hacia un lado y hacia el otro, pero tampoco disminuye su tamaño. Siempre se mantiene la amplitud igual. Y esta transmisión se hace no es que hay un sentido único en el que esto pueda suceder. Uno se produce el potencial de acción en un punto de la membrana y se va a transmitir hacia los dos lados, ¿sí? Habitualmente se hace como hacia el extremo del axón, porque hacia el otro lado está más el cuerpo celular, las dendritas, pero
en teoría y en la práctica se ve que puede haber una difusión hacia los dos lados, incluso simultáneamente. Bien. Y si bien esto lo vamos a ver un poco más en la próxima clase, vamos a empezar a dar algún tip de, ok, yo tengo un potencial de acción, que estamos viendo que es siempre exactamente del mismo voltaje, de la misma amplitud. Bueno, ¿yo cómo empiezo a diferenciar un estímulo de otro? ¿Cómo hago para poder valorar las diferencias entre estímulos si la unidad que estoy usando va a ser siempre exactamente la misma? Bien. Un único potencial de acción no es la base de la información. La variabilidad en la cantidad de potenciales de acción, eso va a ir haciendo la diferencia. Así, la frecuencia de descarga o tasa de disparo, es decir, en el mismo tiempo la cantidad de potenciales de acciones que hay, me va a decir si un estímulo es más suavecito, más intenso o otras características. En el caso de la contracción muscular, si yo hago una contracción muscular débil, vamos a ver que en el mismo tiempo, tomado como duración del estímulo desde que dice inicio a cese acá en el gráfico, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potenciales de acción. Ahora, si yo hago una contracción muscular intensa, en la parte de abajo del gráfico, en el mismo tiempo, porque el estímulo duró exactamente en el mismo tiempo, acá no tengo 9, tengo por lo menos 30 potenciales de acción. Bien. A esto lo vamos a llamar, bueno, ley de frecuencia. La intensidad de un estímulo se codifica por la frecuencia de descargas del axón, ¿sí? Ya que la magnitud de cada potencial de acción es siempre constante. Bien, imagínense ustedes que tengan que transmitir un potencial de acción de un punto de la membrana a otro que está, a ver, si yo tengo la membrana sola, ese potencial de acción se va a transmitir a lo largo de toda la membrana. Si yo tengo una membrana de 10 centímetros, en cada, suponiendo que un potencial de acción dure 1 milímetro, yo voy a tener que ir como regenerando ese potencial de acción 10 veces en 1 centímetro. En 10 centímetros que dijimos que va a medir nuestra membrana teórica, lo voy a tener que reproducir unas 100 veces. Recuerden que después de cada potencial de acción, la bomba sodio-potasio ATPasa gasta energía para volver el potencial de reposo. Si yo eso lo tengo que hacer 100 veces, gastaría una cantidad de energía increíble. Y además, si bien es muy rápido, todo lo que dura el potencial de acción insume tiempo también. Lo voy a tener que hacer 100 veces, entonces va a ser la duración de 100 potenciales de acción. Esto en la naturaleza nos va a disminuir la velocidad de transmisión y nos va a hacer gastar mucha energía, lo cual en cierto punto es casi incompatible con un ser biológico complejo. ¿Y por qué digo ser biológico complejo y no digo solo ser humano? Por más que tengamos un gran antropocentrismo, no dejamos de ser animales. ¿Sí? No dejamos de ser un ser biológico un poco más complejo como cualquier otro animal. Entonces, para esto, vamos a tener lo que en algún momento hablamos, esta vaina de mielina. La vaina de mielina es como un aislante que va a recubrir el axón. En el sistema nervioso central, la célula que va a generar esta mielina, va a producir esta mielina, la vamos a llamar oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico, la célula va a ser una célula de Schwann. La función es la misma, ¿sí? Pero son dos tipos diferentes de células. El oligodendrocito, como ven, me puede alcanzar por ahí varios axones, ¿sí? Con un oligodendrocito, la verdad, en el sistema nervioso central tengo las fibras muy empaquetadas. Entonces, con una sola célula puedo alcanzar varios axones. En un nervio, eso es un poco más complejo. Si bien también están empaquetados, bueno, no tengo tantos axones. Entonces, por ahí tengo una célula por cada axón. Que en realidad no es una célula por cada axón, es una célula por cada pedacito de ese axón.
Bien, en definitiva, los dos hacen lo mismo. Va generando como toda esta mielina, o en realidad prolongaciones de su membrana, con alto contenido en mielina, y como en espiral, como si fuese un arrollado, van envolviendo el axón. Esto hace que nos quede una partecita del axón con todo este arrollado de mielina, un pedacito sin cubrir por mielina, que voy a tener la membrana en contacto con el líquido extracelular, y después otra vez otra vaina de mielina. Bien, estos pedacitos que están libres de mielina los vamos a llamar nódulos de Rambier. Es el único lugar del axón mielínico que está desprovisto de mielina. En este momento no recuerdo qué porcentaje de neuronas mielínicas y neuronas amielínicas tenemos, pero más o menos el 80-90% está mielinizada. Tiene esta cobertura de mielina. Solo un 10-20% de nuestros axones o prolongaciones no va a tener mielina. Entonces, este nódulo de Rambier es el único lugar en que el axón mielínico entra en contacto con el líquido extracelular. Bien. Les dije, así al pasar, que la mielina es aislante. Entonces, si yo tengo algo cubierto por un aislante, no me va a transmitir la electricidad. Entonces, ¿cómo hago para transmitir un potencial de acción, que es básicamente electricidad, si yo tengo un aislante en el medio? Bien. El potencial de acción se va a producir, por ejemplo, donde acá está la pipeta verde que va a dar el estímulo. Ahí se produce el potencial de acción. En ese pequeño pedacito de membrana de ese nódulo de Rambier se va a ir regenerando el potencial de acción hasta que se encuentra con la mielina. Esta diferencia de potencial se va a transmitir por difusión a través del, en parte por la membrana, pero sobre todo por el líquido extracelular, por el espacio extracelular bien pegadito al axón. Esta diferencia de potencial que viaja por el líquido extracelular llega al próximo nódulo de Rambier y ahí se reproduce nuevamente el potencial de acción. Por supuesto que ahí sí va a llegar con un poquito menos de fuerza desde el nódulo previo. Como no lo fui regenerando, va a ir perdiendo poder. Pero una vez que llega al inicio del nuevo nódulo de Rambier, como que se regenera y se desencadena otro potencial de acción que se vuelve a transmitir. Bien, a esta transmisión, como que va a ser desde el nódulo de Rambier, salta la mielina al próximo nódulo de Rambier y así lo vamos a llamar, como dijimos recién, conducción saltatoria. Bien, ¿cuáles son las ventajas de todo esto? Si antes habíamos nombrado las desventajas. Bien, primero, en estos 10 centímetros que teníamos de nuestro axón teórico, imaginemos que nos quedan 1 o 2 milímetros solamente con nódulos de Rambier, que el resto está por cada centímetro 1 milímetro de nódulo de Rambier. Los otros 9 milímetros está cubierto por mielina. La cantidad de bombas sodio-potasio que tengo que usar para regenerar el potencial de acción y volver toda la normalidad, de 10 centímetros me bajó a solo 1 centímetro. La cantidad de energía que yo tengo que gastar es muchísimo menor. Después, entonces las bombas de sodio-potasio están solo en los nódulos de Rambier. La bomba no solo gasta energía, sino que yo tengo que la célula gasta energía para producir esa bomba también, ¿sí? Entonces baja estrepitosamente el gasto de energía. Entra menos sodio, entonces no hay tanta variación entre lo que es la parte intracelular y extracelular, que si uno toma en cuenta una sola neurona no pasa nada. Si uno toma millones de neuronas, la verdad se hace un cambio que es difícil de ser compatible con la vía. Entonces se gasta menos energía para mantener el equilibrio del sodio. Y dijimos la velocidad. Si yo tengo que hacer una transmisión punto a punto, esto va a ser muy lento. Si yo tardo 1 milisegundo por milímetro, bueno, yo voy a tardar 100 milisegundos en estos 10 centímetros de nuestro axón imaginario. Ahora,
si dijimos que 9 milímetros está cubierto por la vaina de mielina y solo 1 milímetro lo tengo libre con un nodo en Rambier, bueno, ahí ya me quedaron 10 milímetros. De 100 milisegundos pasé a 10 milisegundos. Entonces vean que va a ser 10 o incluso a veces mucho más rápido la conducción, la velocidad de conducción. Bien, entonces esta transmisión rápida del potencial de acción entre los nódulos aumenta la velocidad, permite a animales reaccionar más rápidamente, pensar más rápido, ¿sí? O sea, permite que todo lo pueda hacer más rápido. El acción amielínico del calamar mide unos 500 micrómetros. Tiene unos 35 metros por segundo de velocidad de transmisión. Un axón mielínico, pero que es mucho más, tiene mucho menos diámetro, ¿sí? Vean ahí que también tiene unos 35 milisegundos. Ahora, cuando yo pongo una mielina de por medio, es mucho más rápido y llegamos a unos 120 milímetros por segundo. Es una velocidad de transmisión aproximadamente de 432 kilómetros por hora. O sea que la velocidad de transmisión en un axón es mucho más rápida que hasta incluso un auto de carrera de Fórmula 1. La verdad es enorme la velocidad que tiene el axón para transmitir información con mielina. Bien, y la información se va a ordenar de alguna forma, ¿sí? Yo tengo que lograr, la información me tiene que permitir que señales vayan de un lugar hacia otro, ¿sí? Hacia objetivos específicos. Me va a permitir tener una sensación, controlar mis funciones motoras, la memoria, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y la información habitualmente va a ir, ingresa por la dendrita de la neurona, pasa por el cuerpo de la neurona, por el soma. Al inicio del axón se generan los potenciales de acción, se transmite por todo el axón hasta las últimas ramificaciones y ahí la información pasa a la próxima neurona, ¿sí? Esta comunicación entre una neurona y otra la vamos a llamar sinapsis. Vamos a tener dos tipos de sinapsis. Hoy las vamos a nombrar como para que ya las vayan conociendo. La próxima clase las vamos a ver con más detalle. Esta sinapsis puede ser, voy a empezar por la más fácil, la más simple, entre comillas, que es el gráfico de abajo, que es la sinapsis eléctrica. El potencial de acción pasa de una membrana de una neurona directamente, ¿sí? Por contacto de las membranas a la membrana de la segunda neurona, por un canal iónico, ¿sí? Que no suele ser compartido, pero sí están unidos uno al otro. Y de esta forma la información va a ir en ambos sentidos, de una célula a otra y de la otra célula a la primera. Ahora, esto, así como una transmisión eléctrica a través de todo el axón, va a ser más lento, ¿sí? Tiene sus funciones, pero va a ser más lento. La sinapsis que va a predominar en el resto del cuerpo lo vamos a llamar sinapsis química. Que si bien el proceso de transmitir información es un poco más lento que lo eléctrico, porque en la primera neurona yo tengo este potencial de acción, lo que va a hacer es desencadenar todo un proceso metabólico para liberar sustancias, y esas sustancias son las que van a ir a la otra neurona, ¿sí? Para desencadenar nuevos potenciales de acción o nuevas respuestas. Todo esto lleva un poco más de tiempo, ¿sí? Que una transmisión punto a punto, pero tiene otras tantas ventajas. Y ahí la información no va hacia ambos lados, sino que va desde donde se libera la sustancia hacia donde llega, no en el sentido inverso. Bueno, y con esto creo que tienen bastante información para entretenerse, así que nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos.